Muy bien, continuamos con nuestro segundo video. Básicamente este video está enfocado en que los chiquillos nuevos que se vayan incorporando queden un poco al día y para no estar repasando en la misma clase todo lo que hemos visto, ya porque si no nos atrasaremos bastante. Y también, ¿por qué no un repaso para los que van de manera constante? Especialmente vamos a trabajar un poquitín las imprecisiones o errores que hemos detectado en los test de salida que me han llamado la atención, ¿ya? Y vamos a comenzar por los niveles de organización biológica. Esto ya lo vimos en clase, obviamente, y de manera macro podemos ver que tenemos dos niveles, el nivel abiótico, ¿verdad? Y el nivel biótico. Obviamente a esta altura de la vida ustedes ya saben que todo lo que sea abiótico, como aquí, es lo que no tiene vida, es decir, partículas subatómicas, que es lo que está aquí, que básicamente es el electrón, protón, etcétera, neutrón, los átomos, moléculas, macromoléculas, organelos. Todo este nivel que está aquí, todo lo que le nombré, no tiene vida, ¿ya? Y el otro gran nivel es el nivel biótico, que obviamente es todo lo que tiene vida, ¿verdad? Todo lo que ustedes pueden ver aquí, y comienza con lo más importante que hay en la biología en su estudio, con la célula, que es lo que está aquí. Aquí es donde comienza la vida, y luego vienen los tejidos, órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Les encargo, sí, que vayan haciendo un énfasis o traten desde ya de ir identificando las diferencias entre individuo, población, comunidad, ecosistema, ¿ya? O biosfera, que sería el último nivel que está allí, ¿ya? Vamos a cambiar un poco el nombre. Principalmente porque hubieron bastantes errores a la hora de decir qué precedía, es decir, qué venía antes de la población, la que está aquí, que ustedes respondieron en un test de salida que hicieron, ¿ya? Así que de manera general, estos son los niveles y ustedes desde ahora ya traten de ver si es que pueden decir una definición para sí o escribirla entre individuo, población, comunidad y ecosistema, básicamente, ¿ya? Y después vamos a ir viendo cuáles son las reales diferencias. Entonces vamos a comenzar por el nivel que nos interesa, pero antes de meternos a esta clasificación y explicación hay que tener presente dos características o dos hechos que nos van a interesar. El primero es cuando hablamos de característica emergente, ¿ya? Que es lo que aquí está en el número uno. La característica emergente ustedes lo van a entender como algo nuevo que aparece o que se es capaz de hacer y que no estaba en los niveles anteriores, ¿ya? Por ejemplo, vamos a retroceder un poco de aquí. Eh, si yo les digo síntesis de lípidos, o si les digo síntesis de proteína o de limpieza de la célula, etcétera. Es decir, le voy dando explicaciones de la función de los organelos, que está aquí, ¿verdad? En este nivel, organulos u organelos es lo mismo. Esta característica emergente aparece en este nivel y no aparece en el nivel de moléculas o en el nivel de átomos. Es decir, aquí es donde aparece esta característica, ¿ya? No puede aparecer antes. Y a eso corresponde a una característica emergente. Y otra característica a tener presente es el nivel operacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el nivel de complejidad que permite realizar todos los procesos bioquímicos necesarios para la vida. Es decir, y vamos a retroceder, si yo les digo cuál sería el primer nivel operacional de todo esto, considerando niveles abióticos y bióticos, bueno, estoy asumiendo que están respondiendo y por si no lo recuerdan, yo lo voy a encerrar aquí, es célula. Se dice que la célula, y ojo con eso, es el primer nivel operacional, porque es capaz
de realizar todos los procesos bioquímicos que le permiten llevar a cabo la vida y de manera independiente, ¿verdad? Porque hay células como las bacterias que son una sola célula y viven de manera independiente de otras células, no necesitan un tejido especializado ni nada, simplemente con una célula son capaces de vivir y de realizar todas las reacciones metabólicas que necesitan, ¿ya? Bien, pues teniendo claro estos dos conceptos, vamos a continuar con nuestros niveles de organización. El primero es el átomo, que nos interesa, ¿verdad? Y del cual vale la pena hablar, no así tanto de las partículas subatómicas. El átomo, ya lo saben de memoria, es la unidad más pequeña de un elemento químico y donde lo ven de manera frecuente, lo ven o cómo se clasifican esta variedad de átomos que hay bajo la forma de la tabla periódica, ¿verdad? Importante saber que el átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva todas sus propiedades, ¿ya? Es decir, lo más chiquitito del hidrógeno, del oxígeno, del arsénico, del carbono, del flúor, etcétera, es el átomo. No hay nada más chico que eso, ¿ya? Porque conserva todas sus propiedades. El segundo nivel son las moléculas, ¿verdad? Que es el conjunto o suma de dos o más átomos que se van agrupando, y aquí está el ejemplo del dióxido de carbono, o también podría ser el ejemplo del agua, que es donde son dos hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Se van formando moléculas de mayor complejidad y que ya son capaces de tener unas características distintas a sus respectivos átomos, eso ya lo saben. Continuemos hasta el momento. Esto es simple, no hay mayor complejidad. Macromolécula. Cuando nosotros hablamos de macromolécula, básicamente hablamos de moléculas, pero que tienen un peso mayor. Algunos hablan de sobre 60.000 Dalton, si mal no recuerdo, lo confirmo. Pero son estructuras pesadas y lo único que hay que memorizar, o ni siquiera eso, sino más que todo comprender, y por eso este dibujo es tan orientativo, que las macromoléculas más importantes son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esto ustedes ya lo saben, lo vimos en clase, así que no deberían tener mayor dificultad. Luego viene un organelo que es más pesado, ¿verdad?, que una macromolécula, o es el conjunto de macromoléculas. Y lo importante aquí es que los organelos vienen a ser los órganos internos de la célula y se caracterizan por llevar a cabo determinadas funciones, como la síntesis de proteínas, síntesis de lípido, detoxificación celular, ¿qué más? Digestión celular, ¿qué más? Empaquetamiento celular. Bueno, en realidad hay un montón de funciones, ¿verdad?, que ustedes ya la manejan a cierto grado. Esperemos. Y no recordar que organelos, básicamente, como vamos a ver un poquitín más adelante, lo tiene la célula eucarionte, que la procarionte solamente tiene un elemento que ni siquiera es un organelo propiamente tal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Luego tenemos el siguiente nivel, que es la célula. Y ustedes ya saben que la célula es el primer nivel operacional de la vida, ya, en donde se tiene un ser vivo propiamente tal y que vive de manera independiente y es capaz de realizar todas las reacciones bioquímicas o metabólicas para salvaguardar su vida. Continuemos. Bueno, obviamente esto ya lo saben, ¿verdad?, que aquí están viendo una bacteria, es decir, una célula procarionte. Aquí hay una célula eucarionte, que a esta altura de la vida ya saben que es una vegetal, y aquí una célula eucarionte animal. Ya, eso ya lo saben, espero. Continuando, tenemos a tejidos. Y aquí hay algo que es súper importante, que fue de repente una pequeña falencia, así que ojo a los nuevos, porque si sus compañeros lo tuvieron, lo más probable es que ustedes también. Y es
que aparte de la definición que están ahí, que vamos a leer, que dice que las células, conjuntos de células estructuralmente similares que realizan una función específica. En otras palabras, todo eso que está en ese cuadrito se traduce en una sola. Es decir, que aquí hay una especialización de las células. O lo que es lo mismo, eh, no lo vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Para no confundirlo. Esto quiere decir que si tenemos un tejido, por ejemplo, nervioso, y como lo que está aquí, tenemos un tejido nervioso que está formado por neuronas, bla bla bla. Y aquí tenemos un tejido muscular. Todos sabemos más o menos dónde está el tejido muscular, ¿verdad? Ambos tejidos son agrupaciones de células. Entonces, ¿cuál será la gran diferencia? El o la especialización que tuvieron. Esa es la diferencia, ¿ya? Porque cuando se especializan, generalmente van desarrollando más organelos que otros, o van produciendo más proteínas en relación a otros tipos de tejido. Por lo tanto, y por definición, lo que eso es un tejido es un grupo de células especializadas que ha sufrido un proceso de diferenciación para realizar una determinada función, valga la redundancia. Y tenemos una variedad de tejidos. Yo creo que esto lo voy a grabar aparte. No debería durar más de 10-15 minutos un video de tejidos, para hacer la relación básicamente como tejido muscular, qué organelo predomina, tejido adiposo, qué organelo predomina, y así, ya, súper PSU. Así que los nuevos y los antiguos, no lo olviden, tejidos, por definición, son un grupo de células especializadas, ¿verdad? Obviamente similares entre sí y que cumplen determinadas funciones. Recuerden que toda forma responde a una función en biología, ¿ya? Bueno, continuemos. Órgano. El órgano va a ser el conjunto de tejidos que van a llevar a cabo una función. Puede ser que el órgano tenga un solo tipo de tejido que predomine principalmente, que de hecho es la regla, como el corazón, que es principalmente tejido muscular, los huesos, que es solamente tejido óseo, ¿verdad? Y también hay distintos tipos de órganos que se van a caracterizar por un tipo de tejido. Bueno, y aquí estamos viendo el tejido epitelial, aquí un glandular, que vendría siendo el páncreas, ¿verdad? Y esto no tiene mayor relevancia. Cuando haga el video de tejidos, ahí vamos a hablar un poquitín, ¿ya? Porque tampoco entra mucho en la presión que digamos. Y el sistema de órganos, que finalmente va a ser el conjunto de órganos que realizan una función determinada. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Hay más, pero no vamos a gastar tiempo en esto. Sí, cuando lo veamos en la materia que corresponde, ¿verdad? Pero por ahora no tiene mayor relevancia. Y organismo. Y ojo con esto. Nosotros dijimos que la célula era el primer nivel operacional de la vida, y ahora tenemos que organismo va a ser el segundo nivel operacional de la vida. ¿Por qué no los niveles que vimos anteriormente? Fácil, porque un tejido especializado, por ejemplo un tejido epitelial o un tejido nervioso, no realizan todas las reacciones metabólicas necesarias para que vivan de manera independiente, porque nosotros tenemos que saber, y ustedes yo sé que lo saben, que el tejido especializado es característico de los organismos que son eucariontes y que son pluricelulares, ¿verdad? Como nosotros. Por ejemplo, un trozo de piel nuestra no va a vivir de manera independiente, y es porque básicamente están especializados en una función que no realizan no realizan otro tanto de reacciones metabólicas para llevar la vida, y de hecho no pueden vivir de manera independiente, ¿verdad? Tampoco un pedazo de cerebro, un pedazo de corazón, no, porque forman parte de un conjunto de tejido diferenciado
que solo en su conjunto son capaces de mantener la vida y vivir de manera independiente. Así que por eso este es el segundo nivel segundo nivel operacional de la vida. Y aquí viene una pequeña definición que ya lo saben, no tiene mayor dificultad. Y antes de continuar, vamos a hacer una aclaración. Hubo una pregunta que vamos a revisar un poco más adelante que decía o buscaba que ustedes pudieran diferenciar entre los conceptos de individuo, población y comunidad, ¿ya? Yo la voy a dar brevemente y luego ustedes me van a decir si en clase si les hizo sentido. Individuo no tiene mayor complejidad, es un solo individuo, ¿ya? Que puede ser tanto una sola célula, en el caso de un organismo procarionte, ¿verdad? O un ser eucarionte que puede ser unicelular, como protistas, o pluricelular, como los animales superiores, perro, gato, ser humano, etc. Y luego tenemos otro concepto, el de población, ¿ya? Por ejemplo, aquí una población de árboles, puede ser de perro, población de ser humanos, etc. Y muchos se confundieron entre población y especie. Y si ustedes revisan cualquier texto, a la hora de revisar el concepto de población, va a aparecer que es el conjunto, en este caso, un conjunto de seres vivos que comparten características similares y que son capaces de reproducirse y dejar descendencia. En realidad, lo que yo nombré hace poco es la definición más exacta de especie, pero para términos prácticos ustedes van a entender que una población es igual a una especie. Por ejemplo, una población de perro quiere decir que va a haber un grupo de individuos que van a ser de la misma especie. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de un conjunto de poblaciones. Y obviamente cada población va a ser de distintas especies. En otras palabras, individuo un perro, población un conjunto o un grupo de perros, y comunidad un conjunto de perros y gatos. Obviamente pueden ser muchos más. Lo importante aquí es que son organismos distintos que están en grupo, coexistiendo, ¿ya? Así que no olviden eso, ténganlo presente, y cualquier duda o consulta me lo hacen llegar en la clase. Y obviamente ecosistema es que también se incorporan los componentes abióticos, medio ambiente, los ríos, piedras, etcétera, etcétera. Ya, teniendo esto claro y sabiendo que continúa después del individuo, la población, comunidad, ecosistema y después la biosfera, podemos seguir tranquilamente. Y vamos a seguir revisando estas preguntas que son simples. Pregunta número 1, la diferencia entre célula de un tejido, la diferencia entre la célula de un tejido y un organismo unicelular radica principalmente en que la célula del tejido, y vamos a empezar al revés, de abajo hacia arriba. Les dice en un primer momento, ¿posee citoplasma? No, porque en clases revisamos que todas las células, todas, eucarionte, procarionte, unicelular, pluricelular, etcétera, comparten a lo menos, como lo más básico que puede tener, son tres estructuras: membrana celular, citoplasma y material genético. Esas eran las tres cosas más básicas. Por lo tanto, no es una característica que los diferencie. La D dice presenta metabolismo. Y ojo, mucho, pero mucho ojo con esto, porque el metabolismo es característico básicamente de todos los seres vivos. Si algo tiene vida es porque tiene un metabolismo. Ahora si alguien me dice, profesor, pero ¿cómo los virus ahí no tienen metabolismo? Y el alumno que me haga que me esgrima ese argumento, yo tendría que tomarlo y encerrarlo en su jaula, porque ya saben o deberían saber que los virus no son seres vivos propiamente tal, sino que está como en el limbo, pero más bien son seres sin vida porque de hecho carecen de metabolismo y solamente son capaces de tener las instrucciones para realizar a cabo su metabolismo, pero cuando
infectan otras células, pero eso lo vamos a ver en inmunidad, ¿ya? La C dice carece de compartimentos. Ya es interesante, pero ojo, la pregunta está diciendo entre las células de un tejido. Cuando ya nos están diciendo que son células de un tejido, tenemos que saber que es un tejido eucarionte, ¿ya? Porque todos los seres que son eucariontes y pluricelulares son los que tienen tejido, obvio. Porque si hay un organismo que solamente es de una célula, no puede tener tejido, solamente una célula. Y lo otro que no tienen que perderlo de vista es el tema de organismo unicelular. Aquí ustedes tienen que recordar que un organismo unicelular, y lo voy a destacar aquí, aunque me va a salir probablemente muy chueco, pero no importa. Aquí un organismo unicelular puede ser tanto procarionte como la bacteria o eucarionte como el protista, hongos, etcétera, ¿ya? Bueno, básicamente esos dos, pero principalmente protista. Por lo tanto, cuando les piden una diferencia y que les sea característica de la célula del tejido, no puede ser compartimento, porque esto también lo puede tener. Una célula eucariante tiene compartimento, tiene núcleo, etcétera. Tiene especialización, cierto grado de complejidad. Así que esta tampoco puede ser. Chao. Y aquí le dicen puede llevar una vida independiente. De hecho, ya se los comenté antes, no puede, ¿ya? Porque la célula de un tejido necesita vivir en conjunto con otros tipos de tejido, que le llegue sangre, etcétera. Más bien esta característica podría y corresponde a un organismo unicelular, porque él sí puede llevar una vida independiente, no así la célula del tejido. Por lo tanto, y por descarte y definición, es una célula que ha sufrido un proceso de diferenciación. No puede haber otra respuesta a esta pregunta, ¿ya? Por lo que ya vimos. Pregunta número 2. El nivel de organización biológica que precede inmediatamente al de población es, y aquí yo les comentaba. Aquí voy a descartar como la más obvia y donde no tuvieron problemas de hecho. Aquí el gran problema fue que casi todos colocaron, o la gran mayoría al menos, especie. Pero esto no es tan así. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de especie, necesariamente estamos hablando de un conjunto de organismos que presenta características muy similares, ¿verdad? Que se pueden cruzar y pueden dejar descendencia fértil. Por lo tanto, si tomamos esa definición como especie, vemos que no es muy diferente al de población, porque población va a ser el conjunto de una especie, ¿ya? Por lo tanto, organizacionalmente hablando, nos referimos tanto a población como a especie como a un conjunto de individuos. Ambos, si partimos como de lo más básico, es un conjunto de individuos, ¿ya? Y en ambos casos de igual especie. Por lo tanto, siguen siendo un nivel de organización similar, sino por no decir igual, uno de otro. Por lo tanto, no nos sirve para descartar, porque supuestamente si nos están diciendo de precede, nos están escribiendo la palabra precede, tenemos que buscar el concepto de menor organización, lo que sea más simple. Por lo tanto, por eso no puede ser especie y tiene que ser organismo, porque si la población es un conjunto de organismos, el nivel que lo antecede tiene que ser necesariamente un organismo, algo individual, ¿ya? Así que ojo con eso. Y continuemos. Número 3. ¿Cuál es la secuencia correcta de menor a mayor nivel de complejidad? Acá voy a colocar la respuesta al tiro porque no es difícil. Me parece que no me parece. No hubo errores en esta pregunta, así que la correcta sería la letra es organelo, célula, órgano, no, ya, la letra B. Miento, la D no, tampoco era. Es
tiene que ser... Me cargan estas preguntas porque hay que ser un poquitín más ordenado a la hora de leer. Organelo, célula, tejido, órganos y sistemas. Esta era la más obvia. La letra A, ¿verdad? Porque no puede ser que la letra B empiece por célula, después tejido, después órgano, después organelo. Organelo debería ir antes de célula. En la letra C tampoco puede ser porque es imposible que vaya tejido antes que célula. La letra D tampoco porque no puede ir el organelo después de la célula. La célula es más compleja. Y la E tampoco porque no puede ir de partida la célula al final, ¿verdad? Tendría que ir organelo, célula, tejido, órgano y sistema. Así que fáciles. Y la pregunta número 4, la diferencia entre ecosistema y comunidad se presenta en LAC. Esto era interesante, pero la verdad es que no tuvieron problema. De hecho fue bastante fácil para ustedes. La C, porque ustedes ya saben que en el ecosistema se incorpora los componentes abióticos, es decir, un sinónimo con el ambiente físico que no tiene vida. Y que comunidad no es más que el conjunto de grupos de distintas especies, ¿verdad? Grupo, por ejemplo, una población de perros, gatos, conejos, etcétera. Así que bien ahí. Y están súper bien. Vamos a pasar rápidamente a las características de los seres vivos. Ojo con esto. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que sí o sí un ser vivo tiene que presentar esto, ¿ya? No es opcional, por decirlo de alguna manera. Así que vamos con el primer concepto del metabolismo. Ustedes ya lo saben, que el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas realizadas por los seres vivos. Y que hay dos tipos de reacciones químicas o vías bioquímicas, por decirlo de alguna manera. Uno lo que está en rojo aquí y el otro lo que está en la flecha azul, que yo lo voy a encerrar también en un recuadro azul aquí. Aquí está en inglés pero se entiende. Lo que está en rojo, lo que yo estoy señalando aquí, es el catabolismo, ¿verdad? Que son todas las reacciones de degradación y que liberan energía, es decir, son exergónicas o exorgónicas, ambos conceptos están bien. Y el rectángulo de abajo es el conjunto de las reacciones anabólicas, ¿ya? Su conjunto es el anabolismo y son todas las reacciones de síntesis o fabricación. Y estas, ojo, no liberan energía, sino que requieren energía para llevarse a cabo, ¿ya? Entonces, catabolismo, que está aquí, bueno, no destacó mucho, a ver en azul, menos, ya, olvídalo. Catabolismo y anabolismo. Degradación, síntesis. Libera energía, necesita energía. Exergónica o exorgónica, y abajo endergónica o endorgónica, que sería lo mismo, ¿ya? Y todos los seres vivos, no importa cuál sea, eucarionte, procarionte, vegetal, animal, hongo, lo que sea, tiene que tener metabolismo, si no, no está vivo, ¿ya? La homeostasis, ya lo saben, es el equilibrio interno de todo organismo. Y un ser vivo siempre está luchando o gasta una gran cantidad de energía en mantener su equilibrio interno. Por ejemplo, el equilibrio de pH, el equilibrio hídrico y quizá en lo que se va mayor cantidad de energía, el equilibrio térmico, ¿ya? Y otro concepto, crecimiento, ¿ya? Creo que no requiere mayor explicación que lo que está aquí, que las células pueden aumentar tanto su tamaño o el número de células, dependiendo si es unicelular o pluricelular. En este caso, pluricelular eucarionte, porque es una planta, ¿verdad? Lo que aparece en este dibujito. Desarrollo, fácil. Ojo, de repente no confundan crecimiento con desarrollo, porque el desarrollo, más que un aumento en el número de células o en el tamaño de la célula, es la diferenciación que va sufriendo la célula. Y el típico ejemplo del anfibio, en este caso un sapo,
¿ya? Que de huevo, renacuajo y después pasa a adulto y hay unos cambios fenotípicos característicos. En el ser humano quizás no es tan notorio porque básicamente el niño es un adulto en miniatura y no le va saliendo ala, no le va saliendo cola, no le van saliendo orejas de burro, qué sé yo, es relativamente poco el desarrollo, fenotípicamente hablando. Eh, el único gran desarrollo que hay es en la pubertad, ¿verdad? Y sería. Y la irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos. Por ejemplo, cuando están durmiendo y son las 7 de la mañana o 6 y media y les prenden la luz para que se vayan despertando. Ahí su pupila sufre una capta el estímulo del ambiente y elabora una respuesta que es que se va haciendo más chiquitita o se contrae la pupila, ¿ya? Para que en contraposición al exceso de luz ambiental que hay. En cambio, cuando están en una pieza oscura o hay muy poca luz, la pupila se agranda para tratar de captar la mayor cantidad de haces de luz y ver mejor en la oscuridad, ¿ya? Eh, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, no vamos a hablar del tropismo y el tactismo por una cuestión de tiempo y porque no es tan vital, al menos por ahora. Y luego tenemos la adaptación, que es fácil, que es la capacidad de ajustarse a los cambios que hay en el medio ambiente. El ser humano tiene la ventaja principalmente gracias a sus brazos y al pulgar, que es capaz de moldear a su entorno o medio ambiente y así no tener necesidad de repente de desplazarse grandes distancias como si lo hacen otros animales. Otro concepto, la reproducción, ¿verdad? Que todos los seres vivos dejan descendientes o tratan al menos de dejar descendientes, la mayoría, para mantener viva la especie a través del tiempo. Algunas se extinguen, otros continúan. Ahí, cuando veamos selección natural les va a hacer más sentido. Y eh, a continuación vamos a ver el concepto de teoría celular. Así que los nuevos se están tomando apunte. El otro era como un recordatorio más express. Pero si están tomando apunte, anoten como título teoría celular y vamos a ir viendo a estos chicocos científicos que aportaron a la teoría celular. Primero vamos a recordar, o vamos a hacer un recorrido a través de la historia bien breve y vamos a ver a los primeros personajes que hicieron sus primeros descubrimientos. El primero, el que siempre se nombra, Robert Hooke, que está aquí, ¿verdad? 1665, nunca va a interesar el año, así que obviamente no se lo van a aprender. Y lo único importante de Hooke es que hizo como un tipo de microscopio arcaico, ¿verdad? Y vio un raspado de corcho y vio que esto eran verdaderas celdas, como los panales de abeja, ¿ya? Y de hecho esa célula significa celda y empezó a decir que habían ciertas estructuras que se repetían, ¿ya? Y que él quizás pudo inferir de que habían ciertas estructuras básicas, pero tampoco hubo una formulación seria, solamente ese hecho, ¿ya? Que él registró que eran las capas del corcho. Luego vino Anthony Leeuwenhoek y él hizo una leve mejora al microscopio y empezó a ver una serie de fluidos de agua, orina, deposiciones, charcos de agua, etcétera, etcétera, y empezó a ver que habían ciertos seres con distintas formas que existían y de los cuales no habían registro, y él los llamó animálculos, que según eran como animales pequeños, ¿ya? Y que a nuestro día nosotros ya sabemos que corresponden a bacterias y a protistas, quizá uno que otro hongo, y todo en el fondo a células, seres vivos. Este individuo no nos va a interesar, ¿ya? Así que ignoren al pobre Brown, chao. Por Kinge tampoco, vamos a ir directo al grano. Ahí está lo que hicieron, si es que le interesa, pero lo interesante, lo realmente importante y que lo tienen que saber para la PC1, no se les puede olvidar, es a esta dupla que está aquí y a este guachín que está acá,
¿Qué pasó? Eh, en el año 38 habían dos científicos que de hecho eran amigos, mantenían correspondencia. Uno era Matías, lo voy a borrar para que puedan ver las letras, Matías Schleiden, que es el que aparece aquí, y Friedrich Schwann. Schleiden era un botánico, ¿verdad? Es decir, que estudian las plantas. Y Schwann era un biólogo, fisiólogo, eh, ¿qué más? ¿Qué otro? Principalmente biólogo, fisiólogo, ¿ya? Son como los títulos que él tenía. Y él se dedicaba principalmente, Schwann, al estudio de animales, Schleiden, estudio de vegetales. Y Schleiden empezó a estudiar todos los tipos de vegetales que habían o que estaban a su alcance y empezó a notar que habían ciertas estructuras básicas que formaban a ese ser en su conjunto. Y se empezó a acuñar el término de células y él postuló que todos los vegetales o todas las plantas están constituidos por células. Eso dijo Schleiden. Por su parte, Friedrich Schwann postuló lo mismo que su amigo, pero en animales, y reforzó la idea también de que en vegetales su constitución básica eran las células. Entonces, Schleiden, plantas, Schwann, plantas y animales, pero principalmente animales. Y en su conjunto, ambos dijeron que todos los seres vivos, entre paréntesis animales y plantas, estaban formados por células. Un zoólogo, también era Friedrich Schwann, un zoólogo, por si se me olvida. Y Rudolf Virchow, él era un médico que estaba estudiando el tema de los tumores y él empezó a notar que siempre los tumores venían de otras células que viajaban una determinada sustancia y después empezaron a dividir y aparecía un tumulto de células. Nunca en todos sus estudios él observó que se formaba una célula de la nada o de compuestos químicos aislados y que se empezaba a reproducir, sino que, y ese fue su gran postulado y que a ustedes yo sé que les suena, que su gran postulado dice que toda célula proviene de otra preexistente. ¿Ok? Ok. Importante, estos tres tipos, Matthias Schleiden, Friedrich Schwann y Rudolf Virchow, son básicamente los que dieron los postulados básicos de la teoría celular. Eso lo tienen que tener clarísimo, ya no se les puede ir por cualquier cosa. Bien, continuemos. Eso era de teoría celular, no era difícil. ¿Y qué nos dice la teoría celular? Bueno, esto aparece en su guía más desglosado y a los nuevos se las voy a entregar el martes y jueves cuando nos vemos respectivamente, pero básicamente dice que la célula es la unidad estructural, funcional, genética y de origen de todos los seres vivos. Si lo desglosamos, podríamos decir que todos los seres vivos estructuralmente están formados por células. Ningún ser vivo no tiene células, es imposible. Aparte, el término funcional quiere decir que todos los procesos metabólicos de un ser vivo están regulados o llevados a cabo por las células. El concepto de genética, básicamente, si lo explayamos, nos dice que la célula es la unidad genética. Y es obvio, porque en la célula está el ADN y ARN, ¿verdad? Ácidos nucleicos que contienen la información genética y que se traspasan a sus células hijas. Y por último, ¿por qué de origen de todos los seres vivos? Porque básicamente todos los seres vivos provienen de, o toda célula mejor dicho, proviene de otra preexistente, ¿ya? Virchow. Así que eso lo maneja. Y un recorrido express de cómo se clasifican los seres vivos. Esto es como una biblioteca. Cada ser vivo es distinto uno de otro en su conjunto, ¿verdad? Animales distintos de plantas a simple vista, casi siempre. Y los científicos tuvieron el gran problema de cómo los vamos ordenando, cómo los vamos clasificando, ¿ya? Y para esos años, imagínense los años 50, años 60, años 70, no era un tema fácil. Y se hizo una... hasta el momento creo que va a sufrir otro cambio, pero a través de la historia hay tres
tres grandes cambios registrados. El primero, que es lo que observan aquí, habían 5 reinos: animal, plantas, hongos, protistas y monera. ¿Y qué eran el reino monera? Básicamente todos los seres procariontes, ¿ya? Bacterias, en términos simples. Luego, en el 77, hubo otra clasificación en donde se aumentaron de 5 reinos a 6 reinos, se aumentó uno más y se mantenía el mismo: animal, planta, hongo, protista, pero el monera se dividió en dos: en las eubacterias y en las arcaebacterias, que de hecho estas últimas son más antiguas y bioquímicamente se ve que eran más, por decirlo de alguna forma, más prehistóricas, ¿ya? No vamos a entrar en toda la diferencia bioquímica porque no le interesa. Y por último, y es la más actual, el sistema de clasificación de los 3 dominios, y que tiene bastante peso hoy en día. Y básicamente, y lo voy a destacar en rojo, el reino animal, planta, hongo y protista se englobó en el dominio eucaria, que en el fondo hace referencia a todos los que son eucariontes, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya tienen que saberlo, que cuando hablamos de reino o dominio eucaria, está englobado todo lo que sea animal, todo lo que sea planta y todo lo que sea hongo, y todo lo que sea protista. Y todos son eucariontes, que es lo que los define. Y finalmente, acá se hizo otro cambio, se les cambió el nombre, ¿verdad? Y se habla de dominio bacteria y dominio archaeae, y ambos son procariontes. Las diferencias aquí son súper sutiles, porque se habla, por ejemplo, para analizarlo o saber las diferencias, se estudian la subunidad menor de los ribosomas de cada ser procarionte, y ahí se le va intentando clasificar, es decir, es ya algo más bioquímico, más específico, no tan general como decir procarionte. Así que lo único que nos interesa aquí es si dice bacteria, arcaebacteria, eubacteria, lo que sea. Lo único que nos interesa es que es procarionte, y tienen que tenerlo claro para resolver problemas, ¿ya? Para términos básicos, nosotros vamos a decir que está eucarionte, procariontes y fin, ¿ya? Así que ténganlo presente. Y aquí yo coloqué esta foto simplemente para hablar un poco de los protistas, porque yo sé que escuchan hablar de protistas pero no saben lo que es, entonces puede que se sientan un poco más intimidados, ¿ya? Y un protista no es más que un ser eucarionte que no se ha podido clasificar como hongo, como animal y como planta, o como planta, perdón. Por lo tanto, los organismos protistas, lo único importante, y de hecho esto están observando en la imagen, es que tiene núcleo. Por ejemplo, aquí yo veo el núcleo, aunque no es ideal, pero algo se ve en esta zona. Aquí se van viendo vesículas, ¿verdad? Pudiendo ser este el núcleo. Y bueno, aquí es súper chiquitito, pero podría ser esta zona que está aquí. Y aquí justamente, fíjense, en esta como corrida hay una bacteria, 2 bacterias, 3 bacterias, 4 bacterias, 5 bacterias, lo que están aquí. Como pueden ver, los protistas son de mayor tamaño, tienen núcleo, son eucariontes y por lo tanto tienen compartimentos. Y de hecho se ve que tienen una serie de sustancias dentro, ¿verdad? Que pueden ser filamentos de proteína, etcétera, etcétera. Y aquí se ven los cilios, ¿ya? Pero tienen esta forma, no es como algo característico, pero sí importa que son eucariontes, unicelulares, ¿verdad? Algunos incluso pueden hacer fotosíntesis, pero esas características las vamos a ir hablando si es que llega a corresponder en determinada materia. Eso, creo que les coloqué una foto más. Perfecto. Este es otro protista, ¿verdad? Donde se ve aquí ya más definido el núcleo. Aquí hay una vacuola. Y hay pseudópodos aquí.
Así que lo único que importa es que el protista es eucarionte, que no se les olvide, ¿ya? Perfecto. Y los vamos a dejar hasta aquí para que el video no sea tan largo y luego vamos a continuar con la parte 2 en un video separado.